Bienvenidos, bienvenidas a todos a esta nueva entrevista aquí en el canal de Espejo Magnético. Toma, me ha salido como de cine. Bueno, encantada de estar aquí de nuevo con todos los que nos estarán viendo. Hoy traigo una charla que a mí me encanta porque creo que es una información muy importante que hay que rescatar porque estamos muy centrados en la luna, pero poco centrados en el sol, ¿no? En la actualidad, pero la importancia del sol en las culturas antiguas o en las culturas ancestrales es vital. Entonces, para que nos hable un poquito de esto, traigo a Denise Barrios, ¿sí? Que, bueno, me enamora, linda, linda, linda. Y me Gracias. gustaría que ella, pues, os contara un poquito quién es y de su mano ya directamente. Y entonces, pues ya, pues nada, arrancamos y charlamos un poquito sobre esto, si te parece. Así que bienvenida, Denise. Gracias, Ingrid, y un honor haber coincidido y estar juntas en una entrevista. Es la primera vez, creo yo, ¿no? Así que qué alegre, la primera de muchas, ojalá. Yo soy Denise, yo soy guatemalteca y yo trabajo soy aquí, o sea, guía espiritual maya o contadora del tiempo, contadora de los días. Ujú. Yo nací a esta cultura, ¿verdad? Tuve la gran suerte de que mi padre también fuera aquí, de haber heredado de él, de mis maestros y pues eso, eso Claro. básicamente. Bien. Bueno, pues aquí la tenemos para explicarnos. Cuéntanos, Denise, Ujú, em, la importancia del sol en la cultura maya, ¿no? Porque vosotros tenéis muchas celebraciones y muchas de ellas van justamente en torno a una posición concreta del sol o a un ujú, momento concreto del sol, ¿sí? Y la importancia del sol, pues es como muy fundamental, ¿no? En todo lo que sería esa base cultural, ¿no? Vuestra. ujú. Sí, claro, y como hablando como del sol y de los astros, y yo creo que eso es lo lindo de la cultura maya, es que ellos eran grandes observadores. Y una de las cosas que comprendieron, creo yo, es que estamos tan conectados a los ciclos de la Tierra, a los ciclos del universo. Eso es lo que nos mantiene a nosotros bien en esa conexión, en ese entendernos parte del todo. Yo creo que fue por esto que ellos lograron desarrollarse tan profundamente en ciencias como la arquitectura, como la astronomía, como los calendarios, incluso, Claro. ¿verdad? Que tienen su base en el sol. Yo hablaba con un abuelo con el que colaboro a veces y me decía, para cuando seguimos el camino de aquí, cuando nosotros hacemos nuestro camino para convertirnos en guías, ¿verdad? Pues estudias, entre otras cosas, a interpretar el fuego, a trabajar con los elementos, a entender las energías, los números, pero qué importante también es aprender a conversar con la naturaleza, ¿verdad? Mm, Que te puedan preguntar qué hora es y tú ves el sol y puedes saber en qué momento del día estás. Y nosotros como occidentales creo que perdimos un mm, poquito esa conexión. Yo creo que hay personas que si les preguntas incluso cómo está la fase de la luna, por ahí no mm, saben ni siquiera que estamos por tener una luna llena mañana. claro. O entonces, y si lo ves todos los animales o pensás en los abuelos, ¿verdad? Que vienen de culturas ancestrales, no solo la maya, sino Ujú, muchas otras. Y son esas cosas como aquí ponele, cerca de mi casa hay una montaña y la gente más anciana dice, si se nubla en esa montaña es que va a llover. Y claro. si esa montaña no se nubla, aunque todo el cielo esté nublado, no va a llover, Mm, ¿verdad? O tiembla cuando hay un cambio de estación, ¿verdad? Que son como cosas de abuelitos, que vienen de claro. esas culturas ancestrales donde sí había un poco más esa conversación con la naturaleza, el observar que las aves migran antes de tiempo, viene una temporada fuerte de huracanes, vio en algún documental de Netflix o nosotros perdimos esa conexión y creo que, muchos hemos perdido esa conexión o han perdido. Y creo que ese es el poder de las culturas ancestrales, ¿verdad? Que sí había una observación y los mayas se dedicaron a observar mucho el sol y los astros. En general tienen calendarios que miden a Venus, que miden al sol, que miden la luna, que miden las energías también. Creo que toda Ujú, esta comprensión de la astrología
les permitió también ver las energías que habían y tener un calendario que se ajusta a la vida, que ajusta la vida humana al ritmo universal, ¿verdad? Creo que esa es la belleza y si tú miras ponerle en los códices, en el códice de Dresden específicamente, donde está el ciclo sinódico de Venus, em, el ciclo sinódico de Venus que ellos miden ahí tiene una duración de 104 años Cholhab, años solares de 365 días, ¿verdad? Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Pues al ser el año Cholhav de la misma duración que el gregoriano, digamos como 104 años del gregoriano, igual que no lo pudo hacer una sola persona. Claro. Era esto se iba heredando de padres a hijos, o sea, esa observación era continua. Para lograr llegar a esto, habían generaciones que habían trabajado en esa observación. Una de las cosas bien lindas en esa tabla de Venus, digamos, ¿verdad? Es que cada 6 años ellos notaron que el Sol salía no, perdón, que Venus, perdón, cuando anunciaba el Sol, porque Venus es la estrella de la mañana, ¿verdad? En Mm. idioma maya se le llama Ikoquij, que Ujú. quiere decir la estrella que levanta al Sol. Oh, qué lindo. ¿Verdad? Que es muy, muy lindo. Ujú. Y, y entonces en algún punto notaron que salía con Mercurio, eventualmente. Ok. ¿Pero por qué notaron esto? Porque había una observación bien grande del cielo y de los astros, ¿verdad? Que yo Mm. creo que es lo que les dio mucha fuerza a ellos, entre todo, a lograr todo lo que lograron como cultura, ¿no? Y el sol, pues obviamente era de mucha relevancia, servía mucho, depende mucho de cómo lo veas, ¿verdad? Agriculturalmente Mm. marcaba ciclos, calendáricamente marcaba ciclos. Yo hablaba con alguien como de cómo se celebra el sol en alguna manera, ¿verdad? Digamos, un científico no celebra lo mismo que hace Claro. un agricultor, por ejemplo, ¿verdad? Un agricultor cuando está cosechando la primera cosecha de hojas, ponele que normalmente se usan para envolver los tamales acá, la hoja del Ujú. maíz. La primera cosecha que le da el maíz la usa para decorar su asadón, con Claro. el que labra la tierra en una manera de agradecer a los instrumentos, a la tierra. Entonces no va a ser lo mismo que una quij, digamos, un guía espiritual que hace una ceremonia. Entonces Mm. hay diferentes maneras de celebrar al sol, ¿verdad? Depende Claro. de la profesión o lo que hacen las personas. Pero sí el sol era un gran marcador. Digamos, la fecha era de la cuenta larga, la que se conoce como cuenta larga del calendario Choltún, que es el 13 de agosto de 3114 antes de Cristo, que se marca 13.0.0.0.0 en ese calendario, es un día de sol en cenit. ¿Verdad? Entonces Mm. se cree que la cuenta empezó como marcada por el cenit, el mismo calendario cholquijo energético dura lo que dura un ciclo de un cenit hacia el otro. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces hay una gran sincronía con el cenit. Yo hablaba con una nanita que es bien, ella ha estudiado mucho los códices y está muy vinculada a los calendarios. Y ella me decía ponerle el cenit es un marcador como que en una regla midieras milímetros y los solsticios y equinoccios son más como centímetros, ¿verdad? Ah, ok. Incluso si tú ves en los marcadores astronómicos un solsticio, un equinoccio, pues está pasando en el punto donde pasa el sol por unos 2, 3 días, ¿verdad? El cenit es a las 12 del día en un día específico. Ahí no hay pierde, no hay cero sombra en ese momento y no te perdés. Entonces es un marcador bien certero y que Claro. por eso fue muy utilizado como marcador calendárico, ¿verdad? Mm. Pero es hermoso ponerle porque si tú ves el calendario o numéricamente ellos manejaban los números 14, 13, 52, eran muy importantes, ¿verdad? Digo, 14 no, perdón, 4. Em, entonces, si tú ves del solsticio de verano al cenit, hay 4 ciclos de 13 días, que te da Mm. 52. Claro. Del cenit al equinoccio hay otra vez 4 ciclos de 13 días que te da 52. Del equinoccio al nadir, del nadir al solsticio de invierno, del solsticio de invierno al nadir,
y del nadir al equinoccio de otoño. Entonces, si Ah, tú ves qué bueno. esta observación del sol y sus ciclos y los tiempos que le toma de llegar de un estado a otro, de un lugar a otro, están bien sincronizados luego con los ciclos que ellos manejaban calendáricamente, ¿verdad? Claro, Entonces puedes ver la sincronía de la observación del sol para tener la habilidad de crear estos grandes calendarios, ¿verdad? calendario, claro. Y Sí. luego, pues, dale. No, iba a comentar que una de las cosas que a mí me hizo mucha resonancia es cuando me contaron, ¿no? Que para eso, para los mayas, el sol era el que ordenaba el día. El sol era el Ujú, que ordenaba los ciclos. Y ahora con esta explicación, ¿no? Pues justamente ya se está viendo que justamente el sol es el que nos va dando ese orden a nivel ujú, cíclico, ¿no? Desde el fractal más pequeñito, ¿no? De el día, ¿no? Que desde que sale las 12 del mediodía, ¿no? ¿Sí? Todo ese movimiento que hace, ujú, sino también lo vemos como no solo ordena el día en ese pequeño fractal de tiempo, sino que ordena también ciclos mayores, ¿no? El año, y a partir de ahí entiendo que desde la observación aún ellos pudieron como acceder como a más, ¿no? ujú. Pero antes de continuar, para que la gente sepa, ¿no? Sol en cenit, sol en nadir. ¿Podrías explicar un poquito Sí. eso? Qué significa el sol en cenit, el sol en nadir? ¿Cuándo se da esto? ¿Cómo se da esto? Para que la gente pueda, pues un poco, pues saber. Sí, sí, el sol en cenit es cuando el sol está directamente arriba de nosotros. Está justo encima de nosotros, entonces cuando nos alumbra directo y no hay sombra. Entonces Ujú. el día del cenit a las 12 del día hay un momento de cero sombra, ¿verdad? Y por Mm, eso es que te decía que es un marcador perfecto porque eso claro, dura un momento y no hay pierde en eso, ¿verdad? Y claro. el sol en Nadir, que es su opuesto, es cuando el sol está directamente abajo de nosotros. ¿Verdad? Mm, Entonces, fíjate que es bien interesante porque el Nadir ocurre el 1 de noviembre. Aquí en la mm. tierra de Guatemala, en México, cuando hay eventos cósmicos de este tipo, se cree que para nosotros tienen una duración de 5 días. Ah, Su bien. efecto, digamos, tiene como un lapso Ujú. que va afectando de 5 días, verá 2 antes y 2 después y el día mismo del evento. Aquí en Guatemala, el día que se le llama ahora el Día de Todos los Santos, ¿verdad? Y que en Sí, México al día claro. siguiente es el Día de los Muertos, el 2 de noviembre se celebra pues la energía de conexión con nuestros ancestros que ya pasaron, ¿verdad? Y justamente ese día es el Nadir. El 1 de noviembre Mm, es el sol está en Nadir, ¿verdad? Justo abajo de nosotros. Entonces, para los mayas, este era un momento en el que el sol estaba iluminando ese lugar donde nuestros ancestros que han trascendido están y se abre como un portal fuerte de conexión con ellos. Entonces, esta no es una fecha que surge, un momento que surge al azar, ¿verdad? Sino claro, que hay una observación del sol que nos abre ese portal y en el cenit, que sería como su contraparte, digamos, cuando el sol lo tenemos justo arriba, para nosotros es un momento de recibir fuertemente la energía del sol, es un momento de recargarnos, ¿verdad? Las fechas del cenit son 13 de agosto y 29 de abril, más o menos, porque va variando según la latitud, ¿verdad? No, no en todos los ujú, lugares es la misma fecha, pero más o menos. Y el 13 de agosto, ponen acá, se celebra el Día del Maíz. mm, Porque justo con el cenit el maíz empieza a brotar y es cuando los abuelos dicen que se personifica, ¿verdad? Que se materializa. mm, Entonces, el cenit sí es algo que se experimenta o se puede observar en estas tierras, ¿verdad? Creo que va del trópico de Capricornio al trópico de Cáncer, donde se puede observar el cenit, ¿verdad? Pero igual su energía pues nos impacta a todos. claro. Em, se dice, o una de las cosas que se dice acerca del cenit, ponerle es que el día del cenit nos levantamos antes del amanecer, para que el sol viejo que ya viene cansado no nos deje ese cansancio a nosotros. Entonces no esperamos, estamos levantados cuando el sol pasa y con el cenit nos recargamos y una de las prácticas que se puede hacer con el cenit, ponerle es abrazar árboles Ah, porque los árboles aquí son vistos como, pues,
conectan, ¿verdad? El árbol es Mm. esa como portal que nos conecta. Entonces, eso es algo que se puede hacer con la energía del sol cenital, ¿verdad? Por eso te digo, va desde la agricultura, que es el día en que se celebra el maíz, porque es el día en el que es un momento importante para el cultivo, hasta lo personal, donde vemos que el sol viejo no nos deje cansados, que el sol nuevo nos recargue, ¿verdad? Para tener energía en el nuevo ciclo cenital, ¿verdad? Lo mismo un poquito con el equinoccio de primavera, otoño, ¿verdad? Cuando están brotando las cosas, se ve como un momento de renacer para nosotros. Cuando la tierra se está cultivando, son momentos para cosechar en nosotros, ¿verdad? Cuando los días son más largos, pues nos da más actividad. Cuando son más cortos, nos llevan más hacia adentro. Es como, Ujú. tú decías, sintonizarnos con esos ciclos del sol de maneras en estos ciclos largos y también de la manera en la que el sol día a día va surgiendo. Digamos, la energía de Acabal, que Acabal, para nosotros, la energía que se llama Acabal, que no sé cómo se llama para Ese es usted, el sello de la noche. del sello de Acabal. la noche. Mm, En el Cholquí se mira como el primer rayo de luz que ilumina la oscuridad, ¿verdad? Entonces es una energía que nos habla de amanecer y atardecer. Y una de ujú. las prácticas que se hace bajo esta energía es, los abuelos tienen la costumbre al amanecer de proyectar su vida con el sol. ¿Verdad? Salir y Mm, darse un momento con el sol, recibir su energía, ver cómo sale el sol, está hoy nublado, está hoy, ¿qué nos está contando un poquito el sol, no? Y con esto proyecto yo mi vida, recibo mi energía para empezar el día y al momento del atardecer es un momento más de meditación, ¿verdad? Integro qué pasó hoy, qué hice hoy, cómo fue mi día hoy, es el momento como de integrar tu día. Creo que con la venida de la luz artificial, ¿verdad? De la luz eléctrica, ahí, perdimos un poco el ritmo porque antes estábamos sincronizados a los ritmos de levantarnos con el amanecer, parar un total, poquito con el atardecer. Teníamos otros ritmos de vida que se han ido, como te digo, nos hemos ido desintonizando de la total, total. naturaleza. Y para mí esa es una de las más grandes importancias del sol, de la luna, de todo, de la Mm, tierra misma, ¿verdad? claro, Cuando brota la madre tierra también nos va dando señales, nuestro corazón está sintonizado a vibraciones de la tierra también, ¿verdad? Entonces, si estamos desconectados de eso, creo que es donde perdemos un poquito nuestro norte. Yo escuchaba, digamos, tal vez como seres humanos ahora nos sentimos un poco superiores a la naturaleza o la vemos solo como un recurso, ¿no? un Como algo que poco, nos pertenece. Veo un árbol como madera y no veo un árbol como un ser, ¿verdad? Entonces, no, perdimos como esa idea que la vida es una parte integral de nosotros, la naturaleza es una parte integral de nosotros. Y yo hablaba con un tata que me decía, desconectamos un poco, o sea, estamos bien enfocados en el plano más físico, material, sí. ¿verdad? Y un poco más desconectados del plano espiritual. Mm, Pero no te das cuenta que al estar conectado en el plano espiritual es que fluye todo en lo material, o sea, esa desconexión incluso de lo espiritual es lo que materialmente nos tienen desbalance, desequilibrados. en guerras, en ver el agua como un recurso y no darte cuenta. Hace muchísimos años, en los años 90, mi papá hizo una reunión de ancianos o sabedores de América. ¿Verdad? Ujú. Venían Hopis, venían personas del sur del Amazonas, fue una cosa muy hermosa. Y a uno de los abuelos, recuerdo yo, se quedó en mi casa. Y pues cuando le dijimos, aquí está el baño para que te puedas bañar y tal, se quedó como, ustedes se bañan con eso. Pero esa agua ya no tiene vida. ¿Me entendés? Ese agua, entonces la estamos viendo como un recurso de otra manera donde no conectamos y no nos damos cuenta que nosotros mismos, por ejemplo, somos agua en nuestra mayoría del impacto. Ves como ahora con esas fotos que le sacan al agua y los cristales, vemos Sí, de como Masaru Emoto, el ejercicio este científico que hizo Masaru Emoto, ¿no? De poner las exactamente. etiquetas de las palabras a los cristales del agua como luego, ¿no? Cada uno iba reflejando, ¿no? Ujú. O
de alguna manera el impacto de esa palabra, cómo se quedaba expresada, ¿no? En esa molécula. Entonces yo creo que es eso y empezar viendo cosas como el sol o la luna, cómo nos afectan, creo que nos va dando esa reconexión, ¿verdad? Y Mm. creo que eso era lo lindo en la cultura maya y muchas otras culturas ancestrales como la maya, ¿no? Que en esa observación estás presente. Cuando estás observando así, cuando estás conectado con la naturaleza, no hay otra que estar presente, ¿verdad? Y en esa presencia es donde tenemos realmente todo nuestro poder. Yo estaba hablando, fíjate, con una chica que ella es psicóloga, ¿verdad? No una cosa tan espiritual, pero, o bueno, sí, pues, pero digamos en una ciencia, ¿verdad? Ujú. Y ella trabaja mucho con personas en estados profundos de depresión e incluso con tendencias suicidas. Y me contaba que cuando una persona tenía una tendencia suicida, lo que ellos habían llegado a observar es que había una conexión de esa persona con su ser y con la naturaleza. Mm. Entonces, decís, en esa desconexión que nosotros tenemos, creo que es que hemos llegado a tantos lugares como donde estamos tan estresados, tan desconectados, tan... Entonces, yo creo que la respuesta, mi papá siempre decía a veces, la gente espera respuestas complicadas y que todo sea como Sí, difícil de hacer, ¿no? Para lograr este ritual tiene que ser algo súper complejo y para los mayas era simple. claro, Mucho, o sea, no es que no hubiera una sabiduría profunda detrás y lo mucho hay, lo hay. porque es así, ¿no? Ujú. Pero muchas de las prácticas a veces son bien simples, ¿no? Y Claro. yo creo que esa solo de conectar con la naturaleza, porque es simple y complejo, porque eso está Bueno, regresando, ¿no? más que es sencillo, lo que pasa que yo creo que en esa desconexión nosotros lo vemos como complejo o lo vemos como algo diferente o algo especial a hacer o algo Ujú. tal, porque no lo tenemos como integrado dentro Exactamente. de nuestro funcionar o de nuestro pensar o de nuestro sentir, ¿no? De alguna manera lo que nos está pasando como sociedad es que toda esta, dijéramos, movimiento, ¿no? Que nos ha llevado a este materialismo, a esta desconexión, ¿no? Al Ujú, final ha hecho que como que aquello que de alguna manera ya traemos aprendido interiormente haya quedado dormido, ¿no? O como en un estado como ¿no? Ahí de latencia, pero que no está en activo y al vivir en ciudades, llevar zapatos y ropa, estamos, ¿sabes? O sea, no tocamos, dijéramos, no tocamos, tocamos madre. cemento, ¿no? O Ujú, vivimos en edificios súper altos con pisos totalmente lejos ujú, de la tierra, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Más lo de la luz artificial, ¿no? Que de repente la noche se hizo día. Entonces, yo creo ujú. que eso es como, tengo día y tengo Te día. desincronizas de tu ciclo natural. Claro, totalmente. Es que de hecho yo creo que, y se habla y hay estudios bueno, incluso el periodo de las mujeres que tenía X durabilidad en la antigüedad, que ahora es mucho más corto precisamente porque hay toda esta alteración, al final altera todo lo que son el sistema, las estructuras, porque el cuerpo al fin y al cabo lo que hace es adaptarse, ¿no? Adaptarse a lo que hay en el entorno, ¿no? Lo que pasa es que el ser humano ha llegado a un punto donde realmente creemos que estamos por encima de la naturaleza, ¿no? De hecho, somos el único animal en este planeta que nos sentimos por encima de la naturaleza y que modificamos el entorno Ujú, para que se adapte a nosotros, cuando no ujú, hay ningún ser vivo que modifique su entorno, sino que todo el ser vivo se adapta al entorno, ¿sí? ujú, Al escenario. Nosotros no, nosotros talamos los bosques, construimos tal, asfaltamos tal, es decir, ya llega un momento que esta desconexión nos es tan ajena, ¿no? Es ujú, aquello de lo hacían los antiguos o lo ujú, hace la gente esta que está ahí colgada en la montaña o sí, se ha quedado, realmente se ha quedado como algo como especial, ¿no? Es aquello de me voy a la montaña de vacaciones para poder desconectar, ¿no? No, pues, o sea, es como, reconectar. claro, o sea, ¿qué es esto? No, no, al contrario, ¿no? Ujú, Y lo sencillo, yo creo que nos hemos hecho la vida tan complicada que al final lo sencillo nos parece que no puede ser.
No puede Exactamente. ser, Creo no que es puede eso, lo ser. sencillo se ve muy fácil y entonces no funciona, ¿no? Claro, no puede ser, no, y no puede ser que sea tan fácil. ¿Quieres decir que es tan fácil? Solo tengo Ajá. que darle a este botón, ¿en serio? O sea, no, no, esto tiene que ser más. Y nosotros ya vemos las cosas de saque complicadas, ¿no? Y no nos lo creemos. Exactamente, y toda la sociedad está creada para que tú tengas estos elementos que te distraen o que te Total. desconectan, ¿verdad? Tenés el internet, tenés Netflix, que no es que estamos en contra de nada de eso de No alguna está manera, mal, es fácil desconectarte, ¿verdad? Es bien muy fácil, fácil. todo está creado para que te puedas desconectar y también tenemos esa idea de que dentro de nosotros no tenemos el poder, que yo creo que esa es una de las cosas más importantes, empezar a reconocer que cada uno de nosotros tiene todo ese poder adentro, latente, como tú decís, a redespertar, a recordar más que nada, ¿verdad? Mm, En lo espiritual se habla mucho de un desaprender y yo creo que es cierto, ¿no? Es un poquito desaprender todo lo que hemos aprendido para poder reconectarnos a todo ese poder que somos. En la cultura maya, ponerle, se habla, y aquí nos desviamos un poquito del sol, pero mm, eh, se habla de que tenemos más de 5 sentidos. ¿Verdad? mm, Y ponerle en nuestra cultura occidental, reconoces hasta un sexto, ponerle, ¿verdad? Ese sí, sexto sentido, pero en realidad nosotros tenemos un gran poder adentro que lo tenemos completamente contenido, ¿verdad? Y creo que cuando empezás a conectar con la naturaleza, tal vez de verdad ese es el primer paso a que todo empiece a fluir, no sé, de verdad cuando estás en esa presencia, yo no sé si lo has experimentado, parece que magia empezar a pasar en tu vida, todo empieza total. a sincronías, todo empieza a ser maravilloso, ¿verdad? Que una vez lo experimentas no hay manera como decir, ah, ya no quiero vivir así porque empieza a fluir todo tan hermoso. Y yo creo que eso es lo que muchas culturas ancestrales lograron notar y si ves arqueológicamente, digamos, las ciudades están dirigidas a los astros, Total. ¿verdad? Porque se reconoce como una pirámide está recogiendo el poder de esta estrella o estamos en esa conexión donde somos uno, somos todo, ¿verdad? Y nosotros somos receptáculos de esa energía telúrica y de esa energía cósmica, también es lo que nos nutre, ¿verdad? Entonces es tan importante estar conectado a sus ciclos, creo yo. Y los animales más salvajes están conectados, saben. Digamos, yo vivo en Guatemala, es una tierra de muchos temblores, ¿verdad? Terremotos fuertes, con un Mm, montón de fallas que nos cruzan y volcanes que son nuestros guardianes, pero los animales saben antes que va a temblar. claro. Ves sus maneras en que empiezan a reaccionar y todo. Nosotros creo que ya no. No, Nosotros nosotros creo hemos que ya perdido este instinto que nos perdimos conecta, esa conexión. que nos conectaba con todas esas cosas, ¿no? Por eso decimos lo de esto es cultura de abuelos, ¿no? O sea, si Ujú. se nubla la montaña, entonces es que va a llover. Si no se nubla la montaña, no va a llover, ¿no? Cultura de abuelos, no. Cultura, bueno, no. Claro, lo decimos así, cultura de abuelos, ¿no? Esto lo decía mi abuela, esto mi Ujú, abuelo solo mirando los pájaros ya sabe exactamente cuándo no sé qué, ¿no? La gente de los pueblos, la gente en todas ujú. partes, es así. Sí, en Y, todas las culturas es y así. lo dejamos como algo del pasado, como algo Ujú. antiguo, como algo que hacían las generaciones como anteriores a nosotros, pero que nosotros ahora pues llevamos el reloj, los que lleven, vaya, vamos El como todos, celular que te da la hora. el celular, los no sé qué, o sea, todo lo que es la parte tecnológica que de alguna manera nos está haciendo suplir, ¿no? Esa observación, ¿no? Esa De los ciclos, comunicación, del creo yo, tiempo. también con la naturaleza. Claro, no, total. Es que al final no es solo eso, es con qué te estás tú vinculando, ¿no? Ujú. Fíjate que en el ciclo de Venus, ponerle los mayas le daban muchísima importancia al ciclo sinódico, a los ciclos sinódicos de Venus, ¿verdad? Y cuando Venus, dependiendo de qué tan al norte o qué tan al sur estaba la estrella, ellos sabían qué tan abundante o qué tan escasa iba a ser la temporada de lluvia. Y entonces Vaya. también nos ayudaba a saber cuándo sembrar, los ayudaba a saber cuándo cosechar, ¿verdad? Entonces,
y otro montón de cosas, ¿verdad? Porque las prácticas de una Kij e incluso fechas importantes que ves marcadas calendáricamente, que ves en las estelas, coinciden con ciclos de Venus. Entonces, tomar claro. sus decisiones a partir de esta observación, ¿verdad? Y como una cosa re linda que me parece a mí, el ciclo de la estrella del amanecer, que es el más como Mm, importante, ¿verdad? Porque Venus tiene sus ciclos donde está por detrás del Sol, enfrente, al norte, al sur, ¿verdad? Que están, de hecho, sincronizados con los 4 direcciones que se manejan en el mundo maya, ¿verdad? Pero cuando está en su ciclo estrella al amanecer, las energías siempre son Cat, Canil, Ahmak y Ajú. Nunca está en otra energía, siempre está en su ciclo en esas las energías. amarillas. Serían Ah, mira. los sellos amarillos, ¿no? Ajá. Cat, semilla, Canil, canil, estrella. estrella, sí. Caminante, ¿no? Canil No. es estrella, estrella. ¿Eh? Canil es estrella. Y canil, estrella. Es humano, Ah, humano. E es Ah, humano. Ahmak es guerrero y Ajpú, y el sol. Ahpu es sol. Son todos los amarillos. Y esos coinciden con el ciclo de Venus en su ciclo de estrella del amanecer, ¿verdad? Porque entonces ¿Y es, y el ciclo estrella del amanecer de Venus es el que marca los equinoccios y los solsticios? no sé, fíjate que ahí sí no te sabría responder si hay una vinculación, pero sí, sí está la tabla de equinoccios y solsticios con la tabla de Venus y sí hay cosas que Sí, se es que creo que entrelazan, ¿no? creo que había, no, ahora no recuerdo bien, pero sé que si había una cercanía más de la salida del sol, estábamos más en el solsticio, si había una lejanía, estábamos más en el equinoccio. Creo que también Venus era un regulador o un indicador, creo que se usaba también como para También para los aquí. solsticios y equinoccios. Todos eran marcadores también Claro. calendáricos y de muchas cosas, incluso los eclipses Mm, son vistos como marcadores porque está la tabla de eclipses también en el códice que se encuentra en Dresde, ¿verdad? Y están calculados los eclipses por un montón de tiempo. Entonces, cuando vienen y suceden, estamos correctos, ¿no? Y tienen claro. calculados eclipses que ni siquiera son visibles en estas tierras, ¿verdad? Que son visibles por ahí en Europa o en otros lados que ellos no podían ver, pero sabían que iban Ahí a está. suceder. Y fíjate que con los eclipses la práctica que se hace es bien interesante, porque una de las cosas que se hace es salir a hacer cantos, danzas, ruido, mucho ruido sobre todo, ¿verdad? Y es ahorita que acabamos de tener un eclipse, aquí no fue visible al 100%, pero solo parte. Pero yo tengo una prima que me contaba que ella estaba hablando con alguien que estaba en el lago, ella estaba en otro lugar, y los pajaritos y los animales también estaban, va a hacer sonidos, ¿verdad? Al igual que Mm, las personas salen a hacer ruido, y el eclipse lo que hace es interrumpir un ciclo natural de alguna manera. Digamos, el sol sale todos los días, que las, que sé yo, 5:30, 6 de la mañana, se pone en 6 de la tarde, y viene el eclipse y hace una interrupción en ese ciclo claro. natural, entonces se ve como que se abre un espacio. Verá en Mm, ese como caos, si tú quieres llamarlo de alguna manera caos, se sí. abre un espacio en que podrían colarse energías que son más densas, entonces se hace ruido para, como para Asustar. ahuyentarlas de alguna Ah, manera, ¿verdad? claro, porque Metafóricamente, no se ven, ¿no? Los eclipses como algo positivo. no necesariamente, o sea, pueden abrir portales de conexión, pero también por esos mismos portales se ve como que pueden Mm, venir cosas negativas y metafóricamente se mira como que el sol está siendo comido, ¿verdad? Entonces es un mm. acompañamiento al sol para que no se lo coman de una manera como más metafórica, ¿verdad? Claro, no, Pero no, pero es verdad, es la luna se va, o sea, la sombra de la luna va comiéndose, ¿no? Nos va dejando sin sol y es como si se la comiera, claro, sí. sí, sí, entonces sí, las mujeres, la gente se vestía rojo, las mujeres embarazadas, sobre todo, personas mayores se protegían mucho, ¿verdad? Entonces sí, sí es visto así, pero como un marcador es bien interesante porque esta predicción de cuándo van a suceder todos estos eclipses
te da ese marcador de como corroborar. Siempre están haciendo como corroborando, ¿verdad? Su observación solar y Claro, lunar y de todos los claro, astros. Y claro. luego se ponen a ver calendáricamente todo este tejido calendárico, el calendario de la luna, con el calendario del sol, con el calendario energético, todos fluyendo como en un gran tejido. Es realmente hermoso, pienso yo, y súper poderoso, ¿verdad? Totalmente, totalmente. O sea, la base del sol y la base de la luna, la base de los astros y de la tierra, precisamente, esto es lo que al final pues nos marca también el ritmo biológico, nosotros, nuestro personal, ¿no? Entonces, ¿qué tan Mm. importante es volver como a prestar atención a esto y empezar otra vez a como acercarnos, ¿no? A ese diálogo con la naturaleza y a poder reconectar con eso, ¿no? Sí, sí, Denise, me gustaría como para cerrar un poco, porque sí, sí. has explicado un Ya montón de cosas. se nos fue hablando, nos emocionamos. No, no, y podemos seguir hablando de todo lo que quieras. Pero sí estaría bien esas celebraciones, ¿no? ¿Qué tipo de rituales, por ejemplo, en un sol cenital o en un sol nadir, o cómo vosotros, pues de alguna manera, qué tipo de rituales, cómo se hace, o sea, qué, ¿no? Como para bueno, para dar una puntada también a esa parte más de conectativa, ¿no? Sí, claro. Y como desde el lugar espiritual, digamos, porque como te decía, en el lugar agricultura, pues se trabaja Claro. más, hay otros tipos de celebraciones vinculadas a lo que tú haces, pero digamos en el lugar más como de espiritual, el sol cenital, que va a ser ahora pronto, el 29 de abril en mi latitud acá, y lo que se hace es recibir por completo la energía del sol, o sea, de verdad está encima de nosotros, nos ilumina directo, ¿verdad? Entonces es un momento en que nos abrimos realmente a recibir todo su poder. Y como te contaba antes, existe esa cosa de levantarnos antes del amanecer ese día para que el sol viejo o el sol que ya viene antes de nadir viejo no nos deje su cansancio. Entonces, Mm, ese es un momento en realidad de recibir energía, de empoderarnos, de recibir fuerza, se pueden abrazar árboles, se hacen cruces, esa es una de las mm, prácticas. La cruz maya es de 4 lados iguales, ¿verdad? Y ujú, se mira como un eje que recibe energía. Entonces la gente aquí los pone encima de los techos de sus casas. ujú. Pero es eso, es un momento de tratar de canalizar y recibir la energía del sol. Entonces, más es un momento como de pararnos en la tierra y ponernos a que nos dé el sol, a recibir un baño de sol, como diríamos hoy día, ¿no? El nadir, como te decía, abre más portales hacia los abuelos trascendidos, hacia otras Ujú. dimensiones. Aquí en Guatemala, al igual que México, creo yo, nosotros hacemos una comida especial y la costumbre es ir al cementerio a almorzar. Mm, Entonces se va con la comida, se va al cementerio, se ofrendan velas, se ponen a contar historias de los abuelos, se les recuerda, o sea, esa parte ancestral de conectar con nuestro linaje está bien presente, no solo en ese momento, sino en la espiritualidad, ujú. eh, de verdad profundamente hay una conexión con nuestros ancestros, pero ese día se hace eso, ¿verdad? Se va al cementerio. Esa es la Claro. costumbre, partir a tener una fiesta, una celebración, un almuerzo con los abuelos, ¿verdad? Y abuelas. Digamos, yo ahora estuve celebrando el solsticio de invierno con unos abuelos de Momostenango y un grupo de personas. Hicimos ceremonia el día anterior, ¿verdad? Para despedir, siempre normalmente, incluso en el Huachaquí Bats, en el Año Nuevo Maya que está por venir el 3 de mayo, Ujú. siempre se hace una ceremonia el día anterior y el mero día, ¿verdad? Entonces ese día hicimos ceremonia el día anterior para dar gracias y luego hicimos una ceremonia previa al amanecer. ¿Verdad? Entonces, cuando amaneció nos agarró en el fuego sagrado del amanecer, ¿verdad? Mucho se celebra en fuego ceremonial. Los mayas Fuego, ¿no? eran los del fuego. Claro, Entonces, aquí es mucho encender el fuego ceremonial, claro. ¿verdad? Eso te iba a preguntar. El tema del fuego es muy importante, ¿no? Es decir, se usa prácticamente en todas las ceremonias, ¿no? Sí, Eh, todas nuestras ceremonias son básicamente de fuego, aunque sí hay un trabajo con los otros elementos,
digamos, la gente que está más en el área del Petén hacia el norte de Guatemala, el pueblo Itzá, Ujú. son los sabedores del agua. Oh, Entonces, ellos manejan muchas cosas de bautizos para los niños, o de mm, mucho trabajo con el agua. Hay quienes manejan el viento, la tierra, o sea, sí hay una conexión con todos los elementos, pero en realidad el elemento que aquí se manifiesta poderosamente es el fuego. mm. Yo hablaba con una nana que me decía, vivimos en una tierra de volcanes. Nosotros realmente estamos sentados en fuego, deberíamos ser la tierra del fuego, pues entonces me parece, Claro, me decía ella, que por eso es nuestra gran conexión tan puede profunda ser. con el elemento fuego, ¿verdad? Claro, puede ser, puede ser. Claro, sí, sí, ¿no? Al final hay que escuchar a la tierra y saber qué elemento es el que está ahí como gobernando, predominando, ¿no? Porque en todas las áreas, ¿no? Tenemos esos Tienen, elementos que están ahí gobernando, ¿no? claro, claro. Claro, una tierra sin volcanes es una tierra o sin movimientos tan, ¿no? de Tónicos. fallas y tectónicos y todas esas cosas, pues igual tiene otro tipo como de conexión con otro tipo de elemento, ¿no? Que sería como el que más predominaría, ¿no? Y energéticamente, también ponerle en el Claro, área de Petén, precisamente donde está el pueblo Itzá, que ellos tienen, ellos viven en una isla, hay mucha agua que los rodea, claro. están en piedra caliza, no les pasan fallas y ahí no tiembla. ¿Ves? Entonces, la energía, y cuando tú te mueves del altiplano guatemalteco, ahí sentís un cambio energético. De verdad, la energía de la tierra es bien distinta. Claro, Entonces, si está esa energía de la tierra que vibra en cada lugar, ¿verdad? Sentís una fuerza distinta dependiendo de dónde estás. claro, totalmente. Eso es lo que de alguna manera es a lo que hay que volver, ¿no? Ujú, ujú, totalmente. Ahí es a donde tenemos que volver a ver, creo yo, la mirada, ¿no? No, no, crees tú y creemos muchos, como Sí. tú, que hay que volver a eso, por supuesto. Como para cerrar, has dicho en mayo, nuevo año maya, El 3 de mayo sí, inicia pero el no Huacha Kippa. celebrasteis el inicio del Cholab. Sí, recientemente tuvimos un año nuevo Cholab, que este es el ciclo solar precisamente, Ok, ¿verdad? el año de 365 días, El lo año de que es 300. el Cholab, es para que la gente nos entienda, ¿sí? Y Ahí ahora, arrancasteis un nuevo año solar. ahí arrancamos un nuevo año solar, ahora vamos a arrancar un nuevo inicio de ciclo Cholquij. Ah, del En Cholquij. un día 8 bats o Ah, ok. Huachaquí que Sí. mucha gente se pregunta por qué 8 y no uno, ¿verdad? Bien. Ahorita, de hecho, estamos en un momento de, según el Chilam Balam de Chumayel, un libro pues que habla un poquito de esto, las 20 energías del calendario que dieron forma a esta realidad, cósmicas y telúricas, precisamente siempre en esa conexión con el cosmos y la Tierra, fueron viniendo una a una a traer sus poderes para dar forma a esta realidad, empezando en un día uno Bats. Entonces ahorita estamos en ese ciclo de creación del mundo, digamos, verán que cada Mm, una de las energías traía su poder. Este ciclo termina en un 7 Tzi, verá que es la última energía del calendario. Nosotros empezamos la cuenta en Bats, la terminamos en Tzi. Y al día siguiente, 7 Tzi, pues es 8 Bats, que ya se celebra claro. como la materialización. De hecho, el número 8 para nosotros representa lo físico, lo material, ¿verdad? Mm, Y 40 días después del día 8 Bats, es Belehem 9 Bats, que simboliza la energía más femenina y espiritual. Y ahí se vuelve a celebrar como el balance de la mm, contraparte más femenina. Hay muchos que dicen que es el Día de la Mujer Maya, ¿verdad? Pero es esa confluencia. Y no sé cómo sea ya, pero ponerle aquí cuando una mujer está embarazada y da luz toma un periodo de descanso de 40 días, ¿verdad? En mm. que está fajada, en que su cuerpo se va recuperando y en ese mismo sentido, cuando el calendario da luz, digamos, al mundo, toma un periodo de 40 días a llegar al Beleheb Bats. Entonces es bien lindo todo eso de los ciclos ahí, pero sí, el Totalmente. mayo celebramos Huachaquí Bats. Ujú. Muy bien. Ese nuevo comienzo de Zolkin, ¿no? Para la gente que nos Ajá. sigue en esa traducción del nombre del Cholquij,
¿sí? Arranca pues ahora en mayo Ujú, y qué lindo, ¿no? Todo esto ujú, de poder estar como sincronizado y que todas esas cifras, ¿no? Todos esos números que acaban siendo números sagrados nos están dando también ¿no? Esa sincronización y esas medidas, ¿no? Y esos puntos concretos donde nosotros podemos hacer esa traducción, ¿no? De ujú. lo que le pasa a la Tierra me pasa a mí, ¿no? Entonces, si la Tierra después de 40 días pues resurge en X, el hombre después de 40 días desde ese punto también, ¿no? Y en ese paralelismo es donde realmente hay que reencontrarse, ¿no? Exactamente, creo yo. Exactamente. Bueno. Nada, pues yo creo que hemos dado un montón de información, creo que nos queda un montón de cosas por hablar, pero creo que vendría bien que la gente pues viera el vídeo, reviera el vídeo, sí, y ya pues más adelante podríamos pues como continuar, ¿no? Viendo un poquito pues todas esas pequeñas cosas que son las que hacen la gran diferencia, ¿no? De tener una vida pues sincronizada, ¿no? O en armonía a una vida totalmente desconectada y desincronizada, ¿no? Entonces son cosas muy sencillas, son cosas muy fáciles que desde la cultura de Maya pues ellos han sabido pues detectar, ¿no? Y qué maravilla que ahora también esto se puede abrir al mundo, ¿no, Denise? Porque esto ha estado cerrado al mundo durante mucho tiempo. Sí, 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 no, pero es el momento de nosotros, según el calendario y los ciclos que se marcan en la cuenta larga, estamos en un tiempo de cambio energético, ¿verdad? Entonces se abre todo este conocimiento porque como humanidad estamos experimentando este cambio, ¿verdad? No, Así. no, y se agradece desde el resto del mundo. La verdad es que se agradece un montón que también ahora vosotros pues empecéis a abrir y a compartir todo este conocimiento porque creo que es necesario para este cambio de conciencia que venga, ¿no? Que surja, ¿no? Toda esta tecnología antigua que yo la llamo para entender que ahí realmente también está el sentido de la vida, ¿no? El poder, Exactamente, los ancestros sabían de todas las culturas y de todos los sí, lugares estaba ese gran conocimiento que ahora nos es bien útil, ¿verdad? por Hoy supuesto. día. Sí, sobre todo para afrontar todo esto que nos viene, ¿no? Este cambio de Sí. conciencia, todo este, entre comillas, llamado despertar, ¿no? Sí. Ujú, Bueno, ujú. pues agradecerte que hayas tomado este ratillo conmigo A para estar ti por la aquí. invitación. Gracias por Por, abrir el espacio. Bueno, por contarnos todas estas maravillas, yo me fascina a mí todo esto, estaría como horas escuchándote, así que agradecida, muchas gracias, Denise, por todo y bueno, espero que nos veamos pues prontito en otra Y charla. lindo platicar contigo siempre, Ingrid. Pues un abrazo a todos los que nos están viendo y nos van a ver, así que daremos más cuando se pueda. Besito.